Patrullando Charlotte. Bienvenidos a Patrullando Charlotte. Hoy nuevamente les saludamos, les damos la bienvenida a nuestro segmento en compañía del oficial Claudio Jiménez en su patrulla oficial. Gracias por acompañarnos en este día. Como siempre, contento de estar nuevamente, tener oportunidad de conversar de nuevos temas importantes para la comunidad, informar como siempre. En el tema del día de hoy, o el tema que les presentamos en este día es más que todo para educar de ciertas situaciones que a veces no comprendemos cuando una persona es sentenciada de acuerdo a los crímenes y los delitos que cometen. Es importante comprender y entender cómo funciona el sistema de la ley y el orden, el sistema judicial, el sistema penario también aquí en este país, porque es diferente a otros países. Muchas veces la gente se confunde porque dicen la policía, que la policía es todo el mundo, y la policía ven, por ejemplo, a un state trooper en la highway y un policía, ven a un policía de CMPD, policía, ven a un sheriff de la cárcel y un policía. Entonces a veces uno se confunde quién hace qué, cuál es la jurisdicción de cuál. Lo mismo con los centros penales. Lo importante que hay que entender es que en Carolina del Norte tenemos diferentes agencias de la ley y el orden. Tenemos agencia estatal, agencias a nivel de condado, como el condado de Mecklenburg, y agencias a nivel de ciudad o pueblo. Un ejemplo, una agencia a nivel estatal, podemos tener los troopers, los que trabajan en las carreteras, la policía de la carretera. Su jurisdicción de ellos son las carreteras en todo el estado de Carolina del Norte. Entonces son una agencia estatal. Una agencia de condado, podemos tener el sheriff, la oficina del sheriff, que son los que manejan el condado. ¿Okay? En este caso, en el condado de Mecklenburg, el departamento de policía de Charlotte-Mecklenburg, CMPD, tenemos jurisdicción no solo sobre la ciudad de Charlotte, sino sobre todo el condado de Mecklenburg. Por eso se llama el departamento de policía de Charlotte y Mecklenburg. Porque la jurisdicción no solamente es Charlotte, sino es en todo el condado. La oficina del sheriff en el condado de Mecklenburg, ellos no patrullan. Ellos simplemente están a cargo de la seguridad en la cárcel de Mecklenburg, la seguridad en las cortes. También ellos sirven documentos a personas como documentos de evicción y ese tipo de cosas. Correcto. Tienen una unidad. Que se acercan cuando tienen que hacer algún desalojo, cuando la corte hace envío de alguna situación, el que va a ir es el sheriff. El sheriff, sí. Bien. Porque ellos están a cargo de ese brazo de la corte de Mecklenburg. Ya. Pero también ellos tienen unidades que hacen, enfuerzan la ley de tránsito. Tienen unidades de tránsito que también pero no son muchos. Creo que aquí en Mecklenburg creo que, no sé, unos 10 o 12 patrullas del sheriff que se especializan en eso, en hacer tráfico. Son muy pocos, porque la función principal de ellos no es esa. La función principal de ellos es la seguridad de la cárcel y la seguridad de la corte. Las cárceles son operadas regularmente por entidades gubernamentales locales. Alojan reclusos por periodos cortos y las prisiones pueden ser estatales o federales. Regularmente alojan prisioneros con condenas más largas o de por vida. De la misma forma, la situación penal también tiene sus divisiones y sus diferentes jurisdicciones. En el estado de Carolina del Norte tenemos la cárcel, obviamente, la cárcel que está ahí en el Uptown, la cárcel de Mecklenburg County, del condado, donde cuando tú cometes un crimen y eres arrestado, tú vas a la cárcel. Okay. Y ahí estás, a menos que salgas bajo fianza, ahí estás esperando a que venga tu juicio. Una vez que te va el juicio y el juez te encuentra, pongámosle un ejemplo, te encuentra culpable y te da 3 años o 5 años de prisión, de condena, ya entonces tú sales de la cárcel y te transportan a la prisión del estado. Las prisiones son diferentes a las cárceles. En las prisiones va la gente que ya fueron condenados y van a cumplir su condena. Las cárceles es gente que está como en transición. En transición, esperando su juicio, esperando ser condenados, esperando todo eso, están ahí. Por eso que las prisiones
no hay gente esperando un juicio o no hay gente, digamos, saliendo bajo fianza. No, eso ahí los que van ahí ya van a cumplir su condena. Yeah. La diferencia con la cárcel, que están, como decía anteriormente, más en transición. Pero, o sea que no todo es fácil, blanco-negro. También en las cárceles tú puedes cumplir ciertas condenas. Hay quizás delitos menores que te dan, qué sé yo, 1 año, 2 años, tú lo puedes cumplir también en la cárcel. Todo queda a discreción del juez. Él es el que te condena. ¿Okay? Y si te permite cumplir tu condena, qué sé yo, de 18 meses en la cárcel, el condado, la cumples en la cárcel. Todo depende de las circunstancias del caso. Ningún caso es igual al otro. Y habíamos hablado también de una gran diferencia también que existe entre las prisiones estatales y las prisiones federales. Sí. Básicamente allí, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué crímenes podrían elevar de pronto a un acusado a una cárcel, a una prisión federal? Más que la seriedad del delito, que también se considera, también es asunto de jurisdicción. ¿Quién tiene la jurisdicción sobre ese tipo de crimen que se cometió? Hay ciertos crímenes que se consideran crímenes federales. Que si tú cometes un crimen federal, vas a ir a una corte federal y cuando te condenen, vas a ir a una prisión federal. No tiene nada que ver con el estado ni el condado. Entonces, ¿cuáles son esos delitos? Delitos que por lo general, delitos que envuelven armas de fuego, Bien. O tráfico, digamos, de droga, pero a un nivel más alto. Quizá sujetos que son arrestados por crímenes internacionales o crímenes que van de estado a estado. Okay. Todas esas cosas requieren una jurisdicción federal. Entonces, cuando a ti te arrestan agentes federales. Te llevan a una corte federal, un juez federal. Te condena y te vas a una prisión federal. La jurisdicción es completamente diferente a la estatal. Y allí las condenas son más estrictas, más rigurosas. Son estrictas, sí. Es una de las cosas que las cortes federales y las prisiones federales son famosas. Es que una diferencia, como estaba explicando antes, es que si en una corte, por ejemplo, estatal, te dan a ti 15 años por algún delito particular. 15 años, pero significa que si tú por buen comportamiento, tú puedes salir quizás en 9 años. Siempre hay una posibilidad de negociar. Y lo que hablábamos, exacto, y el abogado pudiera apelar por ti, pudiera entonces cumplir algunos servicios, solicitar. Exacto, entonces tú por buen comportamiento, por ciertos servicios a la comunidad, tú puedes quizás bajar la condena. Cuando se trata de delitos federales, una corte federal, si te dan 15 años, tú entras y cumples 15 años y un día. Wow. No hay reducción de pena, no hay salir temprano por buen comportamiento, no existe eso. Por eso que muchos de estos criminales que saben y conocen el sistema le tienen terror a las cárceles, a las prisiones federales, porque saben que una vez que entras ahí vas a cumplir los años que te dieron. No hay manera de salir. No. Dentro de la prisión también hay divisiones de seguridad. Las instalaciones se designan como mínimas, bajas, medias, altas o administrativas. Por ejemplo, al igual que en la cárcel del condado, al igual que en la prisión estatal y al igual que en la prisión federal, tienen dentro de la prisión sus diferentes áreas para diferentes tipos de convictos. Porque hay gente que son encontrados culpables y van a cumplir sentencia por delitos, quizás delitos comerciales o delitos de estafas, delitos que no utilizan violencia. Ok, se pudiera decir que no son reos violentos. Claro, esos están separados y después tú tienes a los asesinos, los violadores, los asesinos a sueldo, sicarios, todo ese tipo. Ya esa gente va a otra área que es mayor riesgo, entonces requieren una mayor supervisión. Wow. Y después tienen los que están condenados a muerte también, que esa gente ya no sale de las celdas, sale, qué sé yo, una vez cada 3 días, depende, por 1 hora, 2 horas. O sea, todo depende Esos serían los que las tienen reglas. Penas de muerte. Claro, o de por vida, que no van a salir. Wow, entonces, increíble.
Todo depende, dentro de cada institución ellos ponen sus reglas de acuerdo a sus normas de seguridad y sus protocolos. Interesantísimo, oficial, muchas gracias por toda esta información. Evidentemente no queremos que ninguno de ustedes tenga que pasar por estas situaciones, pero como siempre le dice el oficial Claudio Gimendi, conocimiento es poder. Así que recomendaciones para que las personas no tengan que pasar por alguna de estas cárceles o prisiones, oficial. Las reglas están puestas por una razón. Y es para seguirlas, para nuestra propia protección. Así que sigamos las reglas y todo sigue bien. Nos vemos en un próximo episodio de Patrullando Charlotte. Nos vemos. Patrullando Charlotte.